Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tutoría número 4 de promoción y prevención de la salud. Pues que el tema del día de hoy va a ser mujer. Empezamos entonces con unas definiciones que van a ser muy importantes. La primera de esta va a ser el género, que lo vamos a reconocer como tal, como femenino o masculino, y va a ser una construcción social que nos van a determinar unas características de comportamiento, de pensamiento, de actitud, de identidad y en general cómo la persona debería comportarse. Y esta va a ser asignada por la sociedad en la que nosotros estemos pues viviendo. Pasamos a identidad de género. La identidad de género entonces va a ser esa percepción y esa manifestación personal que tiene de esa persona de su género, es decir, cómo esa persona se identifica según la construcción social en la que vive. Mientras pasamos a expresión de género, que ya es esas manifestaciones de el género con el que él se identifica y que reconoce según su sociedad y lo va a manifestar con un comportamiento y con una apariencia que va a adoptar. Ya por otra parte pasamos al sexo biológico, que van a ser las características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer. Eso quiere decir que está marcado por los cromosomas y esos cromosomas nos van a determinar unos niveles hormonales en el paciente que van a llevar a que se desarrollen unos genitales diferentes a otros y unos órganos reproductores pues diferentes. Entonces este sexo biológico no se puede modificar. Por otro lado pasamos a la identidad sexual, que es el sexo con el que una persona se identifica y también por consiguiente se va a sentir pues atraída sexualmente. Ahora pasamos a las preguntas y a las enfermedades que van a ser más comunes en una consulta con una paciente mujer. Ustedes tienen que preguntarle esto siempre porque no podemos dejar ir a nuestra paciente a su casa con ninguna de estas patologías. Entonces, siempre vamos a preguntarle si tiene alguna presencia de alergias, sarpullido, prurito, y pues en caso, según su respuesta, pues ya podemos medir niveles de inmunoglobulina para determinar pues otras patologías de hiperreactividad. Siguiente, pasamos a hemorroides. La hemorroides es la inflamación de las venas que se encuentran alrededor del ano. Por consiguiente, los signos más claros que podríamos tener en esta paciente son deposiciones con sangre o estreñimiento y nos podrían indicar que sienten una masa alrededor del ano que en algunos casos puede incluso ser dolorosa. Y el diagnóstico inicial se podría realizar con un tacto rectal. Pasamos a migraña. La migraña se considera como una cefalea intensa y siempre pues vamos a indicarle a la paciente que si sufre de cefaleas o de migraña, pues tiene que tener unos signos de alarma que van a ser la presencia de rigidez nucal, que tenga escotomas o tinnitus. Pues reconozcamos que este va a ser un dolor pulsátil que nos puede llevar a visiones borrosas y a debilidad generalizada. Y pues los paraclínicos que podríamos realizar con estas pacientes serían realización de encefalogramas o TACs. También tenemos que evaluar la presencia de diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2, eh, con presencia de disfagia, disuria, polidipsia. Y lo más importante ahí sería pues la hemoglobina glicosilada, la prueba de tolerancia a la glucosa y la glucosa en ayunas. Después pasamos a las enfermedades venosas, que es importante decir que las mujeres tienen una gran prevalencia de estas enfermedades secundarias a un mal funcionamiento de las válvulas en las piernas, que nos van a provocar una inflamación y unos cambios en la piel. Eso pues nos va a llevar a edema y pues está muy predispuesto pues para trombosis venosa profunda y para tromboembolismo pulmonar. Así que esta es una de esas patologías que de verdad tenemos que estar revisando muy constantemente en nuestra paciente. Vamos a realizar una ecografía Doppler o una angiografía si tenemos pues algún antecedente o algún signo de alarma que nos haga pues sospechar que nuestra paciente sufre de esto. También hay que evaluar si nuestra paciente tiene alguna alteración gastrointestinal, como lo podría ser el síndrome de colon irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal, si tiene deposiciones con sangrado, si tiene dolor abdominal y lo más importante acá sería realizar colonoscopias y coprológicos. Además, muy importante, la osteoporosis. Recordemos que después de los 45 años, 50 años, las pacientes empiezan a disminuir su densidad ósea. Esto las hace que sean más propensas a sufrir fracturas y pues nos van a manifestar que están sintiendo debilidad, lumbalgia, que se están empezando a encorvar y pues es muy importante evaluar esto en el paciente. La presencia de anemia en las mujeres, no solamente en las mujeres embarazadas, sino generalmente,
pues se da por la disminución de glóbulos rojos. em, Se puede manifestar con un simple dolor de cabeza, así que siempre es muy importante estar evaluándolos con hemograma constante. La artritis reumatoide, que va a ser una inflamación que nos puede causar rigidez, dolor, pérdida de las funciones articulares. El signo más importante que siempre tenemos que estar revisando en los pacientes son los dedos en cisne y en general que nos estén manifestando síntomas articulares de inflamación. Hay que evaluarlo con factor reumatoide y con proteína C reactiva. La fibromialgia es un dolor o una alteración nociceptiva que nos va a llevar a un aumento de la sensibilidad muscular generalizada en el cuerpo. Se puede manifestar incluso con el síndrome de intestino irritable y más que todo puede estar relacionado con pacientes que son muy ansiosos. Entonces ahí es muy importante evaluar los criterios del dolor y descartar otras patologías antes de diagnosticar una fibromialgia. La presencia de juanetes en mujeres pues es un cambio anatómico del pie que es muy frecuente, pero nos puede llevar incluso a pérdida de movilidad de la paciente. Em, Hay dolor y la paciente también nos va a referir que hay una modificación del calzado y una inflamación. Lo más importante ahí es realizar una radiografía pues, para descartar esta patología. También hay que evaluar los trastornos psicológicos. Entonces, pacientes que nos refieran síntomas de ansiedad, de depresión, de fobias o de alteraciones alimentarias, es muy importante detectarlas rápidamente para poder o referirlas y hacer interconsulta con otras áreas médicas o psicológicas o empezar a hacerles un tratamiento respecto a esto, siempre basados con los criterios del DSM-5. Además, siempre es muy importante evaluar el contexto social en el que se encuentra esta mujer, dónde trabaja, cómo es su aspecto académico, familiar, individual, para además determinar quién las apoya y cuáles son las redes sociales con las que cuentan. Acá es muy importante reconocer que siempre que a ustedes les llegue a su consulta o a su servicio de urgencias, una mujer, ya sea en consulta, que refiera síntomas de amenorrea o compatibles con un embarazo, deben realizar una prueba de embarazo. Y siempre, siempre, por favor, siempre, una mujer en edad fértil que llegue a su servicio de urgencias, deben empezar sus paraclínicos con una prueba de embarazo para descartar que no esté embarazada y en caso de que ustedes tengan que hacerle algún otro procedimiento como alguna intervención, siempre se debe tener claro que la mujer no está embarazada. Pasamos entonces ya como tal al cáncer de seno y a la exploración mamaria, que siempre, acuérdense, tenemos que hacer una exploración clínica en nuestras mujeres pacientes femeninas, sin importar la edad que tenga, es muy importante mantener el examen clínico. Entonces, si bien la Organización Mundial de la Salud y las diferentes guías, tanto colombianas como internacionales, siguen recomendando la autoexploración para detectar alguna presencia de anomalías, tiene una alta frecuencia de pruebas diagnósticas de mastopatía benigna. ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente la mujer detecta que tiene una anomalía en su seno. Eso lleva a que se hagan pruebas diagnósticas y se encuentre que simplemente tiene una patología pues que es benigna con algunos tejidos fibrosos y ya, pero no tiene eficacia para disminuir las tasas de mortalidad por cáncer mamario. Entonces, si bien lo vamos a seguir recomendando para las pacientes para que se genere conciencia alrededor del cáncer de seno y que hay que estar pendiente de alguna alteración, el autoexamen de mama no sirve para eh, detectar cáncer de seno y menos para disminuir las tasas de mortalidad. Luego pasamos a la exploración clínica que puede ser realizado por cualquier profesional de la salud sin importar su nivel educativo. Detecta un pequeño porcentaje de cánceres mamarios que no se van a identificar en la mamografía. Esto va a ser muy importante y por eso es que siempre tenemos que utilizar las imágenes diagnósticas en conjunto con la exploración clínica para alcanzar a detectar hasta el más mínimo tumor cancerígeno. Es muy importante además porque las pacientes jóvenes no van a ser elegibles para las mamografías, pero sí se puede realizar la exploración clínica. Entonces igual nos ayuda pues a detectar algunos tipos de cánceres antes pues de que se crezcan mucho los tumores. Siempre se debe empezar con una inspección visual y luego pasar a la palpación, tanto axilar como mamaria. Es muy importante recordar que no se puede dejar ninguna parte de la mama, incluida la cola de Spencer, que es la que vamos a encontrar en esta zona de la axila,
porque pues en todas partes donde haya glándula mamaria podemos desarrollar cáncer de seno. ¿Cómo va a ser esa exploración clínica entonces? Con la inspección, generalmente se le pide a la mujer que esté sentada y se va a evaluar si hay algún tipo de presencia de asimetría. También vamos a evaluar si tiene algún tipo de eritema, que tenga una retracción del pezón, que haya desescamación de la piel, que esto también se le llama como signo de piel de naranja. Esta presencia de signos nos pueden llevar a indicar que la paciente está con un cáncer de seno. Siempre hay que evaluar los ganglios linfáticos. No se puede solo evaluar la glándula mamaria porque siempre hay que entender que pueden haber unos tumores tan pequeños que no se alcancen a identificar en la palpación, pero que sí se estén diseminando por los ganglios linfáticos. Siempre hay que evaluar los axilares, los supraclaviculares y los infraclaviculares, y además todos los que estén en la línea del esternón. Además, es muy importante el ganglio centinela, que va a estar detrás de la porción media del vientre pectoral mayor. Aquí es en donde casi siempre se van a depositar las células cancerígenas. Por último, ya pasamos a la palpación mamaria, que se realiza con la yema de los dedos desde los tejidos superficiales hasta los tejidos profundos, y siempre se va a describir de derecha a izquierda en las manecillas del reloj y poniendo la distancia que hay desde la areola hasta el tumor o la masa encontrada y describir pues el tamaño de esta masa. Entonces, ya hablando más a fondo del cáncer de seno, el cáncer de seno es el más frecuente en todas las mujeres en el mundo y la incidencia disminuye con la prevención. La mortalidad nos va a disminuir con el tamizaje y la adecuada atención en salud. También es importante decir que una de cada 16 mujeres alrededor del mundo va a desarrollar cáncer de seno. Esto sigue siendo un número muy alto. Y en Colombia anualmente fallecen 2.649 mujeres. Eso quiere decir que es un gran problema de salud pública que nosotros tenemos que ayudar a prevenir, y que si se presentan estos casos, tenemos que ayudar a disminuir la mortalidad, pues para también disminuir la carga para el sistema de salud colombiano. Luego ya pasamos a ver las poblaciones de riesgo de cáncer de seno. Como les decía anteriormente, esto es muy importante y es muy importante que lo tengan claro para su parcial y pues para la vida también. Entonces, en cáncer de seno lo vamos a dividir en tres poblaciones de riesgo. La población de riesgo bajo va a ser toda la población general que no tenga ningún tipo de antecedente ni ninguna alteración genética ni nada. Es decir, toda la población general se va a encontrar en riesgo bajo. Luego pasamos a riesgo medio. ¿Quiénes están en riesgo medio? Toda persona que tenga un antecedente familiar de cáncer de seno que esté en primer grado, es decir, no sé, si la mamá del paciente tuvo cáncer de seno y además me indica que no tuvo ninguna mutación genética, la vamos a clasificar en riesgo medio. Si además esta paciente le han realizado biopsias previas y me han salido resultados atípicos, no necesariamente indicándome que tenga una presencia de cáncer, solo indicándome que tiene una proliferación fibrosa o que tiene alguna alteración que no es normal, también va en riesgo medio. Si es una paciente que tiene senos densos, es muy importante reconocer la población joven entre los 20 y los 40 años generalmente son muy propensas a desarrollar una patología que se llama fibroadenomas. Los fibroadenomas son un tejido que es benigno, que casi nunca progresa a cáncer, pero sí las hace eh, una población que tiene un riesgo un poco más aumentado a las de la población general. Por consiguiente, también clasificaría en riesgo medio. Y pues si es una persona que ya tuvo cáncer de seno y este cáncer de seno fue sin mutación genética, también la vamos a clasificar en riesgo medio. Pasamos a la última población de riesgo de cáncer de seno, que va a ser la de riesgo alto. ¿Quiénes están y quiénes vamos a clasificar en esta población? Toda persona que tenga una mutación que ya sea diagnosticada de BRCA1 o 2, de PTE, o que tenga un síndrome de Li-Fraumeni, que es un desorden raro que incrementa las probabilidades de una persona a desarrollar varios tipos de tumores cancerígenos. Especialmente se presenta más que todo en poblaciones jóvenes y en niños, y los tipos de cánceres más comunes asociados con
Este síndrome van a ser en huesos, osteosarcoma, los cánceres de seno, tumores cerebrales, los cánceres de la sangre como la leucemia y los carcinomas adrenocorticales en las glándulas suprarrenales. Además, toda persona que tenga un antecedente familiar en primer grado de mutación genética conocida, que tenga un antecedente de radioterapia en pared torácica que se le hayan realizado antes de los 30 años. Generalmente, si yo tengo un paciente que ya tuvo que ser tratado con radioterapia antes de los 30 años, es porque igual ya tiene un antecedente de cáncer genético. ¿Qué vamos a hacer después con estas poblaciones de riesgo? Vamos a dividirlas en grupos de tamización y en unos esquemas de tamizaje. Entonces, la de riesgo bajo, que eran los de la población común, vamos a iniciar a partir de los 40 años con el examen clínico que se va a realizar una vez al año por ustedes en su consulta de prevención y promoción. Cuando cumplan los 50 años hasta los 69, vamos a iniciar con una mamografía de 2 proyecciones cada 2 años, pero eso no quiere decir que vayan a dejar el examen clínico. Es decir, si yo tengo una paciente de 55 años que llega a su consultorio para hacer tamizaje de cáncer de seno, ¿ustedes qué van a realizar? Le van a realizar el examen clínico una vez al año y la mamografía cada 2 años. Luego pasamos a riesgo medio. ¿Quiénes estaban en riesgo medio? Los que tienen un antecedente de cáncer de seno sin alteraciones genéticas o con senos densos. Iniciamos entonces la tamización a los 30 años con una mamografía también de 2 proyecciones y una ecografía, pero esto va a ser anual. Entonces la diferencia con riesgo bajo y riesgo medio va a ser que riesgo bajo es cada 2 años la mamografía y riesgo medio va a ser mamografía y ecografía manera anual, al igual que el examen clínico. Por último, riesgo alto, que son ya los que tienen alteraciones genéticas, que se va a hacer anualmente, pero con resonancia magnética con contraste. ¿Qué pasa si no tengo la resonancia? Entonces vamos a pasar a hacerle mamografía y ecografía también de manera anual. ¿Cuáles van a ser entonces las imágenes diagnósticas que vamos a utilizar en el tamizaje de cáncer de seno? Vamos a tener tres, que van a ser la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética. La mamografía es la que más vamos a utilizar y es el gold estándar. Es importante reconocer entonces que la sensibilidad es del 63% en las mamas que son muy densas y del 87% en las mamas que son muy grasas. Entonces, acá, por eso es que en pacientes que están en riesgo medio, que una de las clasificaciones para este riesgo es tener senos densos, no solamente se utiliza la mamografía, sino que también se utiliza la ecografía, porque la mamografía solamente tiene un 63% de sensibilidad, mientras que la especificidad sí está entre el 87 y el 99%. Luego pasamos entonces a la ecografía, que va a ser el método de tamizaje complementario para la mamografía. El problema de esta es que va a ser una valoración subjetiva y que puede afectarse por la técnica del médico. Entonces acá siempre idealmente deberíamos recomendarle a nuestra paciente que si se va a realizar ecografía, que siempre sea con el mismo técnico, con el mismo médico, para que siempre tenga la misma técnica de valoración. Por último, pasamos a la resonancia magnética, que es el método más sensible en un 90%, pero esta es mucho más cara y por eso es que solamente se utiliza en las personas de alto riesgo. Además, es importante reconocer el Breast Imaging Reporting and Data Systems, o también conocido como BRADS, que es el idioma universal en el diagnóstico de la patología mamaria. Siempre que a ustedes les lleguen un resultado de patología mamaria, sea cualquiera de los tres que acabamos de ver, mamografía, ecografía o resonancia, les van a dar este sistema de evaluación que nos va a permitir categorizar las lesiones estableciendo el grado de sospecha de que sea maligno y así poder asignar una actitud a tomar en cada caso individual de cada paciente. Entonces el BRADS lo vamos a encontrar de 0 a 6. 0 es que no es concluyente, que la imagen diagnóstica que se tomó no funcionó, entonces tenemos que volver a tomar imágenes diagnósticas adicionales para poder determinar qué estoy viendo. BRADS 1, vamos a encontrar una mama normal. Y en BRADS 2 puede que encontremos alguna alteración, pero va a ser benigna y la probabilidad de cáncer va a ser similar a la de la población general. Por consiguiente, es como si tuviéramos una mama normal. ¿Qué se va a hacer? Mamografía cada 2 años. Acá es importante reconocer que pues depende a la edad en la que estemos haciendo el tamizaje.
Luego pasamos a BIRATS 3, en donde generalmente nos indica los hallazgos van a ser probablemente benignos. Eso quiere decir que me deja todavía un riesgo que va a ser menor al 2% de que ese hallazgo se me convierta en algo maligno. Entonces, vamos a hacer 2 años de seguimiento con esa patología, es decir, anualmente le vamos a hacer chequeo para establecer y diagnosticar que es benigno, es decir, bajarlo ya sea a BIRATS 1 o BIRATS 2, más probable BIRATS 2, pues porque igual tenemos algún hallazgo. Pasamos a BIRATS 4, que probablemente va a ser maligna este hallazgo que encontramos y el valor predictivo positivo para cáncer va a ser del 29 al 30%, incluso en algunos se puede llegar a hablar del 70%. En algunas clasificaciones de BIRATS podemos encontrar BIRATS 4A, B y C, que nos indican al fin y al cabo casi siempre lo mismo, que tenemos que derivar a una biopsia que va a ser hospitalaria. Luego pasamos al BIRAT 5, en donde altamente sugerente que ese hallazgo nos indica malignidad. Entonces, el valor predictivo positivo para cáncer va a ser superior al 70%. Entonces, si ustedes tienen una paciente con BIRATS 4, córranle, pero puede que no sea tan grave. Pero si ya tenemos BIRAT 5, la probabilidad de que eso sea cáncer es demasiado alta. Y BIRAT 6 ya es una malignidad que fue confirmada histológicamente antes de iniciarse el tratamiento definitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo realicé el procedimiento quirúrgico determinado por el especialista para retirar el tumor. Ese tumor se manda a patología y ya me diagnostican que efectivamente era un tumor maligno. Pero este es como el punto en el que me dan el resultado, me confirman que es maligno, pero todavía no hemos determinado qué tratamiento vamos a mandar porque necesitaba los resultados de patología. Pasamos entonces a el cáncer de cuello uterino o de cervix. Acá es importante decir entonces que este cáncer es la segunda causa de cáncer más frecuente en mujeres después del cáncer de mama en Colombia. Entonces, el agente causal de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino va a ser el virus del papiloma humano, también conocido como VPH. Los dos subtipos de VPH que van a ser causantes del 70% de los cánceres de cuello uterino y de las lesiones precancerosas va a ser el subtipo 16 y 18. Pero el 16 es el que genera mayor riesgo a desarrollar cáncer in situ o cáncer invasor. También es importante pues que allá a nivel mundial el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres. De por sí, este es un cáncer que es muy prevenible, que no se debería estar manifestando tanto y ahora con la vacuna menos, pero pues en Colombia lamentablemente sigue teniendo una muy alta prevalencia. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Que si a mí me llega una paciente con alguno de estos factores, yo ya tengo que saber que esta paciente tiene un alto riesgo o un riesgo mucho más alto a la población general de desarrollarme cáncer de cervix. Por consiguiente, tengo que decirle, uno, que se vacune y dos, que utilice pues unos métodos de protección, como lo pueden ser incluso los métodos de barrera, para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer por transmisión de virus de papiloma humano. Entonces, ¿cuáles van a ser estos factores de riesgo? El uso prolongado de anticonceptivos orales, la falta del uso de métodos de barrera de manera continua con promiscuidad. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una paciente que me dice que lleva 20 años casado y no están usando métodos de barrera, pues no tiene un factor de riesgo como si lo tendría una persona que es promiscua, que recordemos cómo se reconoce una persona promiscua según la Organización Mundial de la Salud, es una persona que tenga 2 o más compañeros sexuales en menos de 6 meses. Luego tenemos la infección por virus del papiloma humano, el tabaquismo, la multiparidad, sobre todo si los hijos de esta paciente provienen de diferente padre. También si hay infección por VIH, porque la paciente va a estar inmunosuprimida, lo que le va a hacer más propensa a infectarse con virus del papiloma humano. Y en general, si hay fallas del sistema de salud y en la educación de esta paciente, tiene un factor de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. ¿Cómo va a ser el tamizaje entonces para cáncer de cuello uterino? Si yo tengo una paciente que es menor a 25 años, pero ya tiene inicio de vida sexual, tenemos que iniciar con citología en un esquema que va a ser la primera que yo le hago, que vuelva a los 3 años y luego a los siguientes 3 años. Entonces el esquema va a ser 1, 3, 3. Siempre esto va a ser así si los resultados son negativos.
Pero si yo tengo una paciente que no ha iniciado vida sexual, pero ya se encuentra entre estos años, igual tengo que realizarle la citología, que también va a ser en esquema 133 si los resultados son negativos. Si los resultados son positivos en esta citología o en la de menores de 25 años, en la siguiente semana, a yo haberle obtenido este resultado, tengo que programarle y decirle a la señora, usted tiene que volver tal día para que le hagan la colposcopia, pero tiene que pasar menos de 30 días antes de que la persona se esté realizando la colposcopia. Ya en el siguiente rango de edades, vamos de 30 a 65 años, el examen que vamos a mandar van a ser las pruebas de ADN para virus del papiloma humano. ¿Cómo va a ser el esquema? Va a ser 1-5-5, es decir, solamente se los voy a realizar cada 5 años y los resultados son negativos. En caso de que mi paciente tenga algún resultado positivo, vamos a realizar la citología, es decir, yo no le voy a realizar citología a una mujer de 30 a 65 años a menos de que la prueba de ADN para virus del papiloma humano me haya salido positiva. Entonces vamos a realizarle la citología y así, dependiendo a los resultados de la citología, si me salen positivos, se remiten a colposcopia y a biopsia antes de que pasen 2 semanas porque es muy probable que esta paciente ya tenga cáncer de cuello uterino. Además, vamos a tener una población diferente que va a ser la población que se encuentre entre los 30 y los 50 años, pero que tenga un difícil acceso a los servicios de salud. Es decir, yo no la puedo estar mandando todo el tiempo a que le hagan citología, pruebas de ADN, y pues es muy probable que no se las hagan ni siquiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas pruebas de inspección visual con ácido acético, que va a ser VIA, y Lugol, que va a ser Bili, y según lo que yo encuentre en estas pruebas de inspección visual, que lo que hago es que marco y dependiendo de la coloración que me coja ese cuello uterino, se va a generar un tratamiento inmediato y pues estas pruebas de inspección visual las vamos a realizar cada 3 años. Acá lo que yo les digo, acá vemos un cuello uterino que si bien se ve con una hipertrofia o con un crecimiento particular, está sin ácido acético. Acá ya utilizamos el VIA, que va a ser el ácido acético, que ya empiezan a ver cómo se empieza a marcar, y luego el Lugol, que ya está completamente marcado. Por último, quería que realizáramos unos casos. Entonces, a su consulta llega Ana, que tiene 25 años. Ella está muy asustada y le indica que su mejor amiga le dijo que estaba atrasada con la citología, ya que Ana inició su vida sexual a los 27 años. ¿Qué debería hacer usted a continuación según las guías de práctica clínica? Entonces, ¿debería enviarla a tomarse alguna prueba diagnóstica? Sí. Ana ya tiene 25 años, que de por sí por su edad ya podríamos ingresarla al tamizaje sin importar si ya tiene inicio de vida sexual, pero como ella lo inició a los 17 años y si tuviera menos de 25, podríamos realizárselo. ¿Cómo sería su esquema? Entonces le vamos a mandar citologías en esquema 133 si salen negativas. ¿Qué vamos a hacer en caso de que salga positivo? Vamos a gestionar en la siguiente semana a que la hayamos atendido, lograrle conseguir una cita para que le hagan una colposcopia antes de que pasen 30 días. Ese sería el caso a seguir con nuestra paciente Ana. Ahora pasamos al segundo caso. A su consulta llega María de 50 años, preocupada porque su vecina falleció la semana pasada de cáncer de seno. Ella refiere que siempre la vio muy sana y ahora siente que ella en cualquier momento podría padecer la enfermedad. María le indica que ella siempre fue muy juiciosa y se ha hecho el autoexamen de seno y que nunca ha detectado nada, pero que igual le gustaría que usted la revisara. No tiene ningún familiar conocido con antecedente de cáncer de seno y ella nunca ha tenido ninguna patología mamaria. ¿Qué prueba diagnóstica sería la ideal para la tamización de María? Recordemos que entonces ella ya tiene 50 años y no tiene ningún antecedente importante que la clasifique en un riesgo alto, por lo que la vamos a poner en riesgo bajo. La prueba diagnóstica indicada para este tipo de riesgo sería la mamografía, por lo que ella ya tiene 50 años más el examen clínico. Entonces, en caso de salir negativo, ¿cada cuánto debe repetirse la María? Deberíamos repetirla cada 2 años la mamografía y cada un año el examen clínico. Y listo, eso fue todo. Muchas gracias.